Buenas tardes, profesora. Mi persona Milagros Jiménez y mi compañera Natalia Cortés le vamos a hablar un poco sobre las hormonas tiroideas, sus principales funciones, su biosíntesis, el mecanismo, el transporte, las acciones fisiológicas y la regulación de secreción. Principalmente hablaremos sobre la glándula tiroidea. La glándula tiroidea está formada por una agrupación de folículos, siendo estos la unión funcional de la misma. Está ubicada por debajo de la laringe, delante de la tráquea. Y un peso aproximado de un adulto sano es dentro de 15 a 20 gramos. Las glándulas están formadas por numerosos folículos, como ya dije al inicio. Cada folículo tiene una cavidad central rellena de una sustancia coloidea y está rodeada por una monocapa de células epiteliales cuboides llamadas tirocitos. La hormona tiroidea, como tal, son hormonas producidas por la glándula tiroidea ubicada en el cuello. Juega un papel crucial en el metabolismo y el crecimiento y el desarrollo del cuerpo. Y las principales hormonas tiroideas son la tiroxina, en este caso T4, la triodotironina, T3, la T3 inversa y la calcitonina. La tiroxina T4 es la hormona principal producida por la tiroide, aunque es menos activa que la T3. Una vez liberada en el torrente sanguíneo, se convierte en lo que es la triodotironina, T3, en los tejidos periféricos. El triodotironina T3 es la hormona activa que regula el metabolismo en las células del cuerpo. Aunque la tiroide produce menos T3 directamente, la mayor parte de T3 es formada a partir de lo que es la conversión de la T4. La T3 inversa eh, es porque impide el funcionamiento de la T3. Se puede pensar en ella como funciones corporales, pero hay momentos en los que el cuerpo no debería acelerarse, como cuando estamos gravemente enfermos. También se sabe que otras afecciones provocan un aumento de la producción de RTT3, como el estrés, las dietas estrictas y los niveles bajos de hierro sérico. Y la deficiencia de lo que es el cortisol y la diabetes. La calcitonina es una hormona que ayuda a controlar el nivel del calcio en la sangre. Estas hormonas son esenciales para regular el consumo de energía, la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y otros procesos metabólicos. Además, son cruciales para el desarrollo del sistema nervioso y el crecimiento de los niños. Y buenos días, profesora. Buenas tardes. Ahora yo, Natalia Cortés, les voy a explicar un poco sobre la biosíntesis, las hormonas tiroideas y sus etapas. Eh, para poder explicar un poco mejor cómo se da la biosíntesis, lo he dividido en 9 etapas. Tenemos la primera etapa, que sería la captación del yodo, que aquí las células foliculares de la tiroides captan el yodo de la sangre mediante un transportador llamado transportador de sodio, yodo, que sería en este caso el NIS, el transportador. Entonces, el yodo es necesario para la síntesis de las hormonas tiroideas. Luego tenemos como segunda etapa la oxidación del yodo, que el yodo es transportado hacia la superficie apical de las células foliculares, donde la enzima peroxidasa tiroidea TPO le oxida a yodo molecular, el cual es más reactivo. Luego tenemos la organización del yodo como tercera etapa. Aquí el yodo molecular se va a unir a los residuos de tirosina de la proteína tiroglobulina, que en este caso sería la TG, formando de esa forma a MIT y a DIT, que sería la MIT sería miyodotirosina y DIT sería diyodotirosina. Este proceso también es catalizado por la peroxidasa tiroidea. Entonces luego tenemos como cuarta etapa el acoplamiento de yodotirosina, que es donde dos moléculas de DIT se van a acoplar para formar T4 y una molécula de DIT con una de MIT se van a unir y van a formar T3, que sería triyodotironina. Entonces, este proceso va a ocurrir dentro de la tiroglobulina, es decir, dentro de TG. Luego tenemos el almacenamiento en el coloide, que las hormonas tiroideas unidas a la tiroglobulina
son almacenadas en el coloide, que sería el espacio extracelular dentro de los folículos tiroideos. Luego tenemos como sexta etapa la endocitosis de la tiroglobulina, que es cuando el cuerpo necesita hormonas tiroideas. Entonces la tiroglobulina, que contiene T3 y T4, es endocitada nuevamente por las células foliculares. Luego tenemos la proteólisis de la tiroglobulina. Dentro de los lisosomas de las células foliculares, la tiroglobulina es degradada para liberar esas moléculas de T3 y T4. Luego se da la secreción de T3 y T4. Las hormonas T3 y T4 son liberadas en la circulación sanguínea. Y luego finalmente tenemos la conversión periférica de T4 a T3. Aunque la tiroides produce más T4, la T3 es la forma más activa de la hormona. Gran parte del T4 es convertido en T3 en los tejidos periféricos mediante una enzima llamada desyodocinasa. Este proceso es regulado por la hormona estimulante de la tiroides, la TSH, que es secretada por la glándula pituitaria anterior en respuesta a los niveles de hormona tiroidea en la sangre. Bien, transporte de la hormona tiroidea. El transporte de las hormonas tiroideas en el cuerpo es un proceso complejo que asegura que estas hormonas lleguen a las células y tejidos donde son necesarias para regular lo que es el metabolismo y otras funciones corporales. Las proteínas principales encargadas de llevar esto son la T4 y la T3, que vienen siendo la hormona tirosina y la hormona triodotironina. Existen tres proteínas principales que se encargan de este transporte, que vendría siendo la globulina, la prealbumina y la albumina. Esto se divide en un porcentaje. En lo que es esto ocurre también a nivel hepático, importante. Esto quiere decir que pasa en el hígado. El porcentaje de unión de T4 viene siendo 75% de la globulina, un 15% de la prealbumina y un 5% de la albúmina. Mientras que en T3 tenemos un 80% en lo que es la globulina, 10% en la prealbúmina y 5 a 8% de lo que es la albúmina. Las hormonas tiroideas libres entran a la célula a través de los transportadores específicos en la membrana celular. Una vez dentro, T4 se convierte en T3 en el citoplasma de la célula por la acción de las enzimas de iodasas. La T3 es la forma más activa de la hormona tiroidea y se une a los receptores nucleares en el núcleo celular. Las hormonas tiroideas regulan diversas funciones metabólicas dentro de la célula, como la producción de proteínas, regulación de la velocidad metabólica y el crecimiento de la célula. El metabolismo de las hormonas tiroideas también está regulado por la retroalimentación en el eje del hipotálamo, de la hipófisis y la tiroides. Finalmente, las hormonas tiroideas son eliminadas del cuerpo a través de su metabolismo en el hígado y la excreción en la bilis y la orina. En este proceso asegura que las hormonas tiroideas estén disponibles en lo que es la concentración adecuada para mantener el equilibrio metabólico y otras funciones fisiológicas esenciales. Voy a explicar el mecanismo de las hormonas tiroideas. Como bien sabemos, las hormonas tiroideas, principalmente T3 y T4, desempeñan un papel crucial en la regulación del metabolismo, el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de muchas funciones corporales. Su mecanismo de acción es complejo e involucra varios pasos que incluyen su transporte, unión a receptores específicos y la regulación de la expresión genética. Entonces, primeramente, este mecanismo se da por medio del transporte en la sangre, que las hormonas tiroideas en su mayoría están unidas a proteínas de transporte en la sangre como la globulina transportadora de tiroxina, que sería la TBG, la transtiterina y la albúmina. Luego, solo una pequeña fracción de T3 y T4 está libre en el plasma, y esta fracción es biológicamente activa. Luego tenemos la entrada a la célula.
Las hormonas tiroideas van a entrar a la célula objetivo mediante transportadores específicos de membrana como el MCT8, que quiere decir monocarboxilato transportador 8. Una vez dentro T4 y T3, T4 es convertida en T3, la forma más activa, por la desyododinasa en los tejidos periféricos, que sería D1 y D2. De esa forma convirtiéndolo en T3. Luego tenemos la unión a los receptores nucleares de hormonas tiroideas, TR, que están localizados en el núcleo de las células diana. Existen dos tipos principales de estos receptores, TRA y TRB, que van a variar según el tejido. Los receptores de hormonas tiroideas ya están unidos a secuencias específicas de ADN, llamadas elementos de respuesta a hormonas tiroideas TRE. La modulación de la expresión génica, cuando T3 se une al receptor de hormonas tiroideas, el complejo receptor hormona interactúa con factores de transcripción y otras proteínas reguladoras. Esto va a conducir a la activación o represión de genes específicos que son responsables de la síntesis de proteínas clave en varias funciones celulares. Por ejemplo, se va a aumentar la transcripción de genes que regulan el metabolismo energético y el desarrollo celular. Ahora voy a explicar sobre las acciones fisiológicas que se van a dar mediante estas hormonas tiroideas. Como bien sabemos, las hormonas tiroideas tiroxina T4 y triiodotironina T3 tienen múltiples acciones fisiológicas en el cuerpo humano, incluyendo en diversos sistemas. Entonces voy a detallar a continuación todas estas acciones fisiológicas que se pueden dar. Tenemos, por ejemplo, el metabolismo basal y energético. El aumento del metabolismo basal, las hormonas tiroideas aumentan el consumo de oxígeno y la producción de calor en la mayoría de los tejidos del cuerpo, produciendo un efecto termogénico. Tenemos también la regulación del metabolismo de carbohidratos, incrementando así la absorción de glucosa en el intestino y la utilización de la glucosa por la célula, estimulando la glicólisis y la gluconeogénesis. Tenemos el metabolismo de grasas, promueve la lipólisis, que es la degradación de grasas, y reduce los niveles de colesterol en grasa al aumentar su utilización. También tenemos lo que es el crecimiento y desarrollo. Durante el desarrollo del sistema nervioso central son esenciales durante el desarrollo fetal y en los primeros años de vida estas hormonas para el crecimiento adecuado del cerebro y la mielinización de las neuronas. La deficiencia en esta etapa puede causar lo que sería un retraso mental y un crecimiento insuficiente. Entonces, un crecimiento esquelético allí también, porque las hormonas tiroideas van a estimular la maduración de los huesos y el crecimiento longitudinal de los huesos, trabajando en sinergia con la hormona de crecimiento. También el sistema cardiovascular. Ahí se va a ver un aumento de la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Las hormonas tiroideas aquí van a aumentar la sensibilidad del corazón a las catecolaminas, que serían la adrenalina y la noradrenalina, lo que incrementa el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. También la vasodilatación periférica, contribuyendo a la dilatación de los vasos sanguíneos periféricos, mejorando el flujo sanguíneo y ayudando a la regulación de la temperatura corporal. También el sistema respiratorio, va a haber un aumento de la ventilación. Al aumentar el metabolismo, las hormonas tiroideas también estimulan una mayor demanda de oxígeno y por tanto un incremento en la frecuencia respiratoria y la ventilación. También tenemos en el sistema digestivo la estimulación del tránsito intestinal, aumentando la motilidad gastrointestinal, promoviendo el tránsito rápido del contenido intestinal. También el sistema respiratorio, sistema reproductor, perdón, va a haber un efecto sobre la fertilidad. Las hormonas tiroideas son necesarias para la función reproductiva normal, afectando la evolución, la ovulación en mujeres y la espermatogénesis en hombres. La deficiencia o exceso de hormonas tiroideas podrían llevar a lo que serían las alteraciones en la fertilidad. También el sistema muscular, va a haber una regulación del tono muscular, promoviendo así el desarrollo y la función de los músculos esqueléticos. Tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo pueden afectar negativamente la fuerza y el tono muscular. Y finalmente el sistema nervioso
Aquí va a haber una estimulación del mismo al haber un aumento de la excitabilidad y la actividad mental. El exceso de hormonas tiroideas pueden causar nerviosismo, ansiedad y temblores, mientras que su deficiencia puede llevar a lo que sería una lentitud mental y a una Bien, depresión. la regulación de las hormonas tiroideas ocurre en tres niveles. Primero, el eje hipotálamo, hipófisis y tiroides. Regula las concentraciones de hormonas disponibles para todos los tejidos. Segundo, a nivel de los mismos tejidos blancos. La actividad de las deyodasas regulan la cantidad de hormonas para ese determinado tejido. En tercero, la glándula tiroides regula la cantidad de yodo que capta para la síntesis de hormonas. La regulación de la secreción de las hormonas en tiroides T3 y T4 están controladas principalmente por el eje del hipotálamo, la hipófisis y la tiroides. Este mecanismo de retroalimentación asegura que el nivel de hormonas tiroideas se mantenga dentro del mismo rango adecuado para cumplir con la demanda metabólica del cuerpo. El proceso, el proceso es de la siguiente forma, ¿no? El hipotálamo, principalmente, el proceso de regulación que comienza en el hipotálamo, en una región del cerebro que detecta los niveles de las hormonas tiroideas en la sangre. Cuando los niveles de T3 y T4 son bajas, el hipotálamo secreta unas hormonas liberadoras de tirotropina, TRH. Esta hormona viaja hasta la hipófisis anterior. De ahí vamos a lo que es la hipófisis anterior. La TRH estimula la hipófisis anterior para liberar hormonas que estimulan a la tiroide, TSH. Y la TSH es una hormona clave que mantiene directamente la glándula tiroidea. De ahí bajamos a lo que es la glándula tiroidea como tal. Baja la influencia de TSH, las glándulas tiroideas producen y liberan las hormonas tiroideas T3 y T4, que son cruciales para regular lo que es el metabolismo del cuerpo y la temperatura corporal, el crecimiento y el desarrollo. Em, como dije al principio, la T4, que es la tiroxina, es la principal hormona liberada por la tiroides. Tiene una actividad hormonal más baja, pero se convierte en T3 en los tejidos. Importante retomar eso. T3 es la forma más activa de las hormonas tiroideas y tienen efectos más potentes sobre el metabolismo. Y bueno, retroalimentación negativa, una vez que los niveles de T3 y T4 aumentan en sangre, inhiben la secreción de TRH en el hipotálamo y TSH en la hipófisis mediante un mecanismo de retroalimentación negativa. Esto previene la sobreproducción de hormonas tiroideas y mantiene el equilibrio hormonal. Muchas gracias, profesora.